Hola, bienvenidos todos a este nuevo módulo en el Diplomado de Ecografía Musculoesquelética aplicada al deporte. Mi nombre es Lisbeth Contreras, soy profesora de acá de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina y mi área específica es epidemiología. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a comenzar dando un tema que todos lo discutimos en nuestro día a día, pero que poco lo usamos, que es la evolución pronóstica basada en evidencia. Bueno, como todos sabemos, la ecografía en medicina basada en la evidencia está en continua evolución, por lo que aplicaciones diagnósticas para la terapéutica, así como en su valor pronóstico, permitiendo el diagnóstico y manejo rápido en estas condiciones sensibles que van a influir sobre el tiempo de cama en el paciente, pues evidencia que apoya el uso de la ecografía como esta herramienta pronóstica. Caso de la insuficiencia cardíaca, donde la ecografía pulmonar en particular me permite identificar y mostrar el pronóstico significativo tanto en la insuficiencia cardíaca aguda como crónica, correlacionando, por supuesto, el riesgo de esos eventos cardiovasculares diversos como la hospitalización y la mortalidad, donde la terapia guiada por la ecografía va a generar mejores resultados. Otro de los usos fue cuando en la pandemia del COVID-19 demostró su gran utilidad, ¿verdad?, para predecir esos resultados con esos pacientes cuya sospecha no había sido identificada a tiempo y que el pronóstico de estas afecciones, como el caso de las neumonías originadas por el coronavirus, pues daba esas evaluaciones morfológicas y funcionales que correlacionaban la morbilidad con la mortalidad hospitalaria. También existen neuropatías donde la ecografía dirigida hacia los nervios periódicos combina esa electromiografía para ayudar a predecir la respuesta de los tratamientos cuando se hacen luego de esos traumas. Entonces, estos parámetros ecográficos me permiten identificar y referir cuál es la sección de aquel nervio que yo quiero atacar o mejorar, por decirlo de alguna manera, y lo hago con un diagnóstico en vivo con este tipo de técnica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ecografía? Pues que ha ganado un gran terreno a nivel de la medicina, principalmente la medicina deportiva, ya que me permite obtener imágenes de alta resolución en tiempo real. Es decir, poder observar los músculos, los tendones, los ligamentos y todas esas estructuras donde los especialistas de la medicina deportiva tienen que recurrir a la ecografía para la detección y diagnóstico de las lesiones. En la actualidad, pues el desarrollo de estos dispositivos pequeños, portátiles, que se pueden incluso llevar a campo, ha generado que la ecografía pues revolucione su uso en los diferentes puntos de atención e innovación. El hecho de tener ecografías Doppler, 3D, 4D, con contraste o sin contraste, pues mejoran grandemente en la precisión diagnóstica en esta atención primaria e incluso en las consultas sucesivas de medicinas donde estamos determinando cómo se está regenerando esa musculatura, ese ligamento con los tratamientos. Entonces, el pronóstico de las lesiones pasa a ser parte de las actividades de vigilancia epidemiológica, ya que esto me permite a mí recolectar información no solamente médica, sino controlar al deportista, tanto de alto nivel como el deportista amateur o el deportista que es casual y que llega a nuestros centros asistenciales, permitiendo detectar esas medidas de vigilancia y por supuesto de control de esa población deportista que me va a generar entonces datos que se van a adecuar a dicha población y donde las técnicas que me van a basar ese pronóstico pues son principalmente las de elastografía con ultrasonido, así como la de la realidad aumentada. Cabe mencionar entonces, o es importante recordar un poco cómo ha evolucionado la medicina basada en evidencia. Recordemos que la evidencia siempre va acompañado de un diagnóstico clínico. Entonces,
la técnica diagnóstica de la ecografía va íntimamente relacionado con la experiencia del médico tratante. En sus inicios, pues recordamos que los departamentos de radiología eran constituidas por máquinas grandes, estacionarias, que necesitaban que el paciente o nuestro usuario fuesen hacia el sitio para hacerle ese diagnóstico. Hoy en día contamos con esos avances tecnológicos donde tenemos, como mencioné hace rato, dispositivos pequeños, portátiles, que me revolucionaron el uso de poder detectar en tiempo real en el punto de diagnóstico o en el momento en que se está generando el daño o la enfermedad. Entonces, esta integración de todas estas técnicas, la ecografía ha generado o genera una herramienta que ya es indispensable en el campo médico, más allá de la radiología, la cual implica pues medicinas de urgencia, a nivel de cardiología, como lo dije hace rato, a nivel de obstetricia y ginecología, y en atención primaria. Entonces, ¿cómo se mide esta evidencia? Por aquellos términos que nosotros estudiábamos en pregrado: sensibilidad y especificidad. Es decir, la sensibilidad me va a detectar los verdaderos positivos de esa enfermedad y la especificidad pues me va a captar los verdaderos negativos. Recordando que el estudio diagnóstico pues es considerado óptimo dependiendo de la experiencia que se tiene con ese diagnóstico como tal, y donde me permite afianzar que ese examen físico va unido con esa historia clínica, la experiencia del médico, así como el diagnóstico arrojado me va a generar una disposición durante ese diagnóstico o esa identificación del daño. Sigo conversando con relación a la evolución. La medicina por evidencia ha evolucionado con el uso de la inteligencia artificial, donde se han integrado esos algoritmos, esos aprendizajes automáticos que me va a permitir no solamente tomar la imagen, sino que sean analizados in situ con una precisión muy óptima y donde los flujos de trabajo pues se aceleran, mejorando pues el diagnóstico más de un 30%. Otra evidencia de la evolución, el uso de la elastografía por ultrasonido en el área musculoesquelética puede ser pues la comprensión de esas ondas cizalla que me genera este tipo de diagnóstico. Otra técnica es la elastografía por compresión, también muy usada en estos tiempos, en donde nosotros tenemos que hacer una leve presión sobre el tejido que estamos analizando, pero esta no es muy precisa, ya que depende de la fuerza de compresión y por supuesto de la deformación del tejido. Entonces es considerada una técnica más cualitativa que cuantitativa por las características que mencioné. Por lo tanto, para superar esas limitaciones que dije, pues se creó la elastografía por onda de cizalla, que se basa en generar una onda de cizalla y medir la velocidad de propagación a través del tejido a partir de una serie de hipótesis, considerando que el tejido es elástico o cuasi incomprensible. Entonces, la velocidad de propagación, que esa onda de cizallo se relaciona directamente con la rigidez del tejido, me va a dar ese módulo que me indica la velocidad con que la onda de cizalla pasa el tejido que se está utilizando. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de este tipo de elastografía? Pues que los cambios en las propiedades mecánicas de los tejidos no van a ser visibles en las imágenes estructurales de ecografía convencional, solamente escala de grises. En este caso, las ondas de cizalla van creciendo a medida que se va haciendo la investigación. Esta evolución en distintos tipos de los tejidos musculoesqueléticos ya permiten la valoración, como el caso del desgarro. Cuando se produce una fuerte tensión, va a ocurrir mayormente en esos músculos cercanos o donde están las articulaciones que ejercen esa acción concéntrica y que me va a proporcionar entonces
esa parte funcional, esa inserción de esos fascículos que se van a ver alterados. De allí esa importancia. Concluyendo entonces, estos sitios donde hay el desgarro, donde está el daño muscular, ya sea por tendón o ligamento, pues va a generar una mayor concentración de fuerza intrínseca en esos puntos donde vamos a observar una debilidad biomecánica. En la actualidad la ecografía pues es un método de elección de evaluación evolutiva de estas lesiones musculares. A continuación ustedes van a observar un cuadro donde van a observar las lesiones musculares basado en sus estadios, de un estadio 0 a un estadio 3, y se miden o se comparan dos técnicas, la de ecografía con la de resonancia. Y por supuesto van a observar diferentes daños. Por ejemplo, cuando hay una contractilidad de un músculo, eso sería pues una lesión grado 0. ¿Cuáles son los signos que vamos a ver? Bueno, ciertas inconstancias con un pequeño edema. Eso es lo que vamos a ver en una ecografía, mientras que en la resonancia pues sí lo vamos a poder observar exactamente cuál es la vértebra, si es a nivel lumbar, que lo tenemos, que está involucrada. Entonces, una vez que repasemos o que revisemos ese cuadro detenidamente, que es sumamente importante, porque sí es más exacto una resonancia magnética, una tomografía axial computarizada, pero no todos tenemos esa ventaja de poder pagar ese tipo de análisis, de examen. Entonces nos vamos a la ecografía. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que sería la explicación en este momento. Según diferentes investigadores que se revisaron, como el caso de Vera Mora, Agustín Arruti, Andrea Tavitán, Javier Sánchez, entre otros, mencionan que el estudio permite observar el sistema musculotendinoso resultando en una resolución no solo que pueda obtener la evaluación morfológica, sino también funcional, lo cual es cada vez una evidencia que me permite utilizar esta técnica para detectar los cambios sutiles en el músculo. Entonces, me da la posibilidad de evaluar las propiedades mecánicas de los tendones, de los nervios. Me produce principios del curso de una lesión, especialmente cuando hago el monitoreo postraumático en el control de las alteraciones durante la reparación. Ayuda a decidir cuánto tiempo de inactividad debe estar ese miembro que está siendo afectado. Además, colabora con la evaluación del riesgo, recaídas por haber acelerado una determinada evolución producto de algún ejercicio o alguna actividad del fisioterapeuta. Todo esto me va a generar un análisis de la fibra muscular afectada durante ese proceso reparativo. Por lo tanto, particularmente es importante ya que la detección temprana podría mejorar el entrenamiento deportivo y las estrategias de rehabilitación, lo cual me va a permitir detectar las fases iniciales de una fibrosis o los estadios iniciales de una calcificación. Todos estos estudios que se observan en los papers, en las últimas investigaciones, me dice que ya el hecho de que tenga una rigidez muscular, así no haya dolor ni edema luego del ejercicio, pues puede sugerir que esa rigidez esté generando un daño a nivel muscular. Por lo tanto, al observarlo con ecografía, yo puedo evitar, es decir, esa vigilancia antes de que el daño se presente. También me permite identificar la capacidad de cuantificar con precisión el aumento de la rigidez pasiva asociada a la lesión muscular y aislar el músculo dañado de sus sinergistas que podrían orientar a las intervenciones en la región muscular más afectada. Entonces, todas estas intervenciones con masajes, con vendajes, con punción seca, estiramientos, vendrían a ser esos objetivos que yo debo estar constantemente en evaluación cuando hay rigidez muscular
para generar lo que queremos, la rehabilitación del músculo y no el daño. Bien, hay un estudio de Bas Hao en el 2021 donde investigaron acerca de la rigidez en la cabeza del bíceps femoral de diferentes partes proximales y distales durante una flexión isométrica de la rodilla en diferentes intensidades, con contracción y flexión de 15 a 45 grados, donde se trató de cuantificar de esta manera la evolución de la rigidez muscular mediante la elastografía por cizalla. Este trabajo evaluó la rigidez activa de la cabeza larga del bíceps femoral, encontrándose entonces mayor rigidez en la región distal, lo que indica como razón que se producen lesiones más frecuentes en esa región. Otro estudio, como el caso de Marusic en el mismo año, evaluó los isquiotibiales con descripción funcional y arquitectónica. También se ve como afianzado con el estudio de Crawford en el 2020, donde también detectó esas diferencias regionales de las estructuras en los tejidos sanos dentro de los isquiotibiales. Entonces, existen muchos otros estudios retrospectivos que señalan a atletas con antecedentes de lesiones de distensión en los isquiotibiales, donde tienen el bíceps femoral más corto en la extremidad, que antecede a la lesión del lado contralateral del lesionado. Esto simplemente se observó porque se hizo ese seguimiento en el atleta durante su entrenamiento. Otro estudio, como el de Galomo en el año 2020, comparó la rigidez muscular pasiva de estos isquiotibiales con esta técnica de elastografía por cizalla, donde se observó que los pacientes femeninos presentaban menos lesiones que los masculinos debido a que las mujeres tenían o presentamos mayor flexibilidad. Por lo tanto, en los últimos años también se viene utilizando esta elastografía por orden de cizalla para estudios de tendones, principalmente en el tendón de Aquiles, que es siempre lesionado en la mayoría de los deportes que conocemos, donde Domenici en el 2017 realizó este tipo de técnica en aquellos pacientes con espondiloartritis a nivel del tercerio distal del tendón de Aquiles, donde se mostró una pérdida de rigidez en comparación con los tendones en aquellas personas sanas, mientras que en el estado se asoció al agrandamiento con el dolor debido a esa distensión de este tendón. Con todos estos datos que mencioné, pues vamos a pasar a estudios in vivo, donde Carrigan en el año 2019 también estudió las propiedades mecánicas del tendón de Aquiles sano mediante la elastografía de onda de corte de cizalla, concluyendo que existen relaciones lineales entre las propiedades mecánicas de tracción, además de la verificación de la confiabilidad y la rigidez durante la evaluación. Entonces, la elastografía de cizalla no solamente me ha servido para detectar patologías en etapas tempranas, sino también para identificar cambios en la rigidez de un nervio afectado, de un tendón, como en el caso de las neuropatías diabéticas, el síndrome del túnel carpiano, atrapamiento neuropáticas periférica por esclerosis sistémica. O sea, son una gran variedad de enfermedades que podemos identificar por este tipo de técnica, y donde Lin en el 2016 señala que los nervios medianos a nivel de la muñeca en pacientes con síndrome de túnel carpiano pues fueron consistentemente más rígidos que en los controles de los sanos. Ahora conversemos de la realidad aumentada y su empleo en la prevención de las lesiones. Para comenzar, se debe decir que el metaverso es una palabra que hace referencia a un universo más allá o paralelo, el propio que indica que existe una realidad paralela a la envuelta dentro de un universo paralelo.
Esto suena como ciencia ficción, pero es así, es donde podemos agrupar aspectos de un mundo físico con ciertos actores y unas interfaces de red. Esto lo menciona Smart, Casio y Pandefold en el 2007. ¿Qué es el metaverso entonces? Es una obra digital mayormente que se hace que las personas puedan percibir una realidad diferente a la suya. Ahora, si bien un metaverso es lo que ahora se conoce como realidad virtual, una variación de esta realidad aumentada es una primera mirada que puede definir cómo la visión de manera directa o indirecta en tiempo real del entorno físico en ese mundo real que ha sido mejorado o aumentado, o agregando información virtual generada por una computadora para poder yo observar todo lo que pudiese pasar o mirar los diferentes escenarios en que me pudiera mover. Así lo dice Fuchs en el 2011. Entonces, ¿cuáles son las bases de esta realidad aumentada? Bueno, es un entorno que se fusiona con objetos reales, con objetos digitales, como animaciones, imágenes en 2 y 3D, audio, textos, entre otros, que se van a unir en un mundo virtual tomando como base la realidad, creando entonces una realidad más ampliada. Así lo menciona Kipper y Rampolla en 2013. A lo anterior, pues se le puede añadir lo expresado por Asuman en 1997, quien define la realidad aumentada como un sistema que cumple 3 características básicas: una combinación de mundos reales y virtuales, una interacción en tiempo real y un registro que va a generar objetos virtuales tomados de la realidad y a su vez aclarar que esa realidad aumentada pues me tiene ciertos contextos del mundo real que se me va a superponer en la dinámica de la ubicación coherente con una información virtual sensible al contexto. Para lo que en el año 2000, Karuta desarrolla un dispositivo portátil llamado VisWare, en el que la visión juega un papel importante en la comprensión de la información del contexto, tanto en las personas como en las computadoras. También el uso de técnicas de realidad aumentada fue una forma excelente para mostrar información de manera intuitiva, a la par de implementar un método para las superposiciones gráficas en 3D mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de objetos que me permiten como usuario interaccionar directamente con el entorno y solamente con el uso de un mouse. Otro estudio realizado en el 2016 por Franceschini, Galetto, Maisano y Mastrangiacomo me sugiere el uso de estas herramientas consolidadas para reducir el riesgo de errores humanos en actividades de muestreo de aceptación. Para este propósito, la aplicación de técnicas de realidad aumentada puede representar una solución rentable y sostenible, ya que se realiza con un sistema donde se aumenta la realidad y se prueba mediante un plan si esa experimentación o ese procedimiento es el más adecuado. Entonces, como principales contribuciones fueron a la introducción de un nuevo paradigma, como un muestreo de aceptación asistida, como el desarrollo de una aplicación preliminar en un entorno industrial. Estas aplicaciones me permiten a mí el paso hacia una realización completa sin necesidad de tener todos los elementos en la realidad, sino con una realidad asistida. Bien, ahora, ¿cómo usamos la realidad aumentada en la prevención de lesiones deportivas? Bueno, en la actualidad pues son ilimitados los usos, pero cercano aquí en Latinoamérica se aplica para la educación, es decir, mostrarle a un estudiante de medicina cómo puede realizar una operación o una cirugía. En el caso del cirujano ortopédico, le puede mostrar datos, imágenes, donde la computadora analiza en tiempo real qué es la técnica más adecuada y donde, combinada con imágenes en general, le permite tomar la mejor decisión al médico cirujano. La realidad aumentada entonces
se ha aplicado a un amplio espectro de procedimientos ortopédicos como la reserción de tumores, la fijación de fracturas, la artroscopía o la alineación de ciertos componentes en artroplastía. Son los usos más comunes en la actualidad. ¿Cómo se realiza estos usos? Bueno, la pantalla digital se superpone a la superficie del mundo real, lo que permite percibir a profundidad y disponible tanto en teléfonos inteligentes como en plataformas de visualización montadas, aplicar esa planificación preoperatoria y el asesoramiento intraoperatorio, así como la formación de residencias. También tenemos otra herramienta que es la realidad mixta. Aquí hay una superposición de pantalla digital combinada con un holograma que se muestra de forma interactiva y donde los usuarios ven el mundo real manipulándolo en un contexto digital, generado así por este dispositivo. A esto es lo que nosotros le conocemos como realidad mixta. El contenido digital se puede controlar más libremente respondiendo a comandos verbales, a gestos, donde su uso en la planificación preoperatoria guía todo lo que es la cirugía y me permite incluso entrenar en el hogar. Ahora bien, si la realidad aumentada es una tecnología que permite a los cirujanos visualizar imágenes superpuestas digitalmente en el campo quirúrgico, la realidad mixta podría ser en última instancia una tecnología de realidad práctica y efectiva, lo que mejora a los cirujanos, permite controlar libremente y la reconstrucción de ciertas imágenes, así como la planificación preoperatoria y planificación quirúrgica. Con lo que se ha demostrado que la capacidad de visualizar los datos del paciente en tiempo real mejora muy bien la planificación preoperatoria y aumentar, por lo tanto, la exactitud y precisión de los procedimientos quirúrgicos, traduciéndose en resultados de alta calidad en el tratamiento. El modelo digital tridimensional puede mejorar la eficiencia del trabajo del quiropráctico, de resolver problemas de seguridad, de almacenamiento de datos que me van a generar la solución de problemas costo-beneficio al momento de yo realizar una operación y, por supuesto, evitar a futuro que ingresen daños o alguna acción del acto operatorio no esperado, que es lo que hemos nosotros trabajado durante muchos años. ¿Cómo llamamos a esto? La revolución tecnológica en educación médica, en donde se ha experimentado un cambio de paradigmas en estas últimas décadas, principalmente en las enseñanzas de las habilidades quirúrgicas. La investigación ha demostrado que las habilidades de artroscopía de los residentes mejoran después de recibir este tipo de capacitación, ya sea con un simulador o con tecnología que sea capaz de crear esa simulación operativa auténtica, altamente interactiva, con opciones de registro, de análisis de rendimiento, donde esos residentes entrenados con realidad virtual realizan una cirugía más rápido, mientras que aquellos que no la tuvieron o no tuvieron acceso, aumenta la probabilidad de más bien causar lesiones involuntarias, ya que es mejor y se ha comprobado que un estudio sobre un simulador da más capacidad que cuando no se realiza. Recordemos que los nuevos materiales de uso médico obtienen una vertiente de desarrollo donde vamos a ofrecer un uso clínico a aquellos elementos nanotecnológicos presentados con una idoneidad para el tratamiento de hemostáticos, tratamiento de infecciones en cirugía ortopédica. Son esas propiedades físico-químicas graduales que pueden inducir la eliminación innata de bacterias y, por supuesto, influir en la composición del sistema de coagulación generando hemostasia. Por lo tanto, todos estos atletas profesionales y equipos deportivos buscan gradualmente mejorar ese rendimiento, la condición física, generar que el proceso de rehabilitación sea más eficaz en muy corto tiempo. Por lo tanto, la medicina deportiva y la fisiatría se deben integrar en los nuevos avances tecnológicos
como el podómetro, el acelerómetro, el giroscopio, el GPS, el monitor cardíaco, el monitor de temperatura, esos sensores integrados o biomarcadores sanguíneos que me permiten analizar los movimientos funcionales, las cargas de trabajo, así como esos marcadores biométricos para impulsar la eficiencia y el rendimiento, minimizando las lesiones. Entonces se crea la necesidad de estandarizar el uso y la interpretación de estas aplicaciones, donde se pueda garantizar evaluaciones pronósticas consistentes y confiables. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta tecnología que se nos ha presentado y ha evolucionado? Pues es dar herramientas principalmente diagnósticas, con una gran versatilidad tecnológica al punto de atención que el valor pronóstico sea significativo y en diversas especialidades médicas, donde todos estos avances van a generar un aumento de evidencia modelando al papel de la medicina, lo cual se va a traducir en una mejor atención, en una prevención y por supuesto en resultados más óptimos para los pacientes. Con esto los invito entonces a revisar papers, a investigar, a no quedarnos solamente en lo que tenemos en nuestro ambiente, es mejorar con este tipo de herramientas nuestras estrategias como médicos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa estamos a la orden por los medios que ustedes conocen. Muchísimas gracias.